Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con noticias sobre las nuevas rutas que se empezarán a implementar en San Nicolás para llevar un flujo mayor tanto de turistas como de locales a lugares como Baby Beach. Se conocerán como Tourbus y serán ejecutadas por la compañía Arubus. Esta aplicación de rutas seguramente favorecerá el flujo de personas a esta área de Aruba, y más si se tiene en cuenta la iniciativa de gobierno de que San Nicolás sea nuestra segunda capital. El ministro Otmar Oduber, en el marco de su manejo por hacer de San Nicolás nuestra segunda capital turística, indicó que se contará con turbuses que correrán específicamente la ruta de esta área de la isla. De esta forma, un total de 15 permisos para estos buses, que ya están en proceso, serán otorgados para poder contar con más visitantes en el área de San Nicolás. La intención es que por lo menos un 40% de nuestros visitantes conozcan esta área de Aruba y conozcan todo lo que este lugar tiene para ofrecer, lo cual es un ambiente local, cultural, histórico que habla de nuestra herencia cultural como isla multicultural. Como ya es conocido, el ministro Oduber anunció que algunos meses atrás se eliminaron los moratorios de los turbuses, pero únicamente para que cubran esta ruta de San Nicolás. Es decir, el destino final de estos buses debe ser San Nicolás. Este permiso caerá bajo una cláusula mucho más detallada comparada con las ya existentes, que es un permiso abierto. El mandatario explicó que se abrió el moratorio viendo la meta principal de atraer turistas para conocer San Nicolás, usando esto como uno de los requisitos en este permiso, en particular para los tourbus, donde deben dirigirse arriba de la isla con los turistas, y el segundo requisito es la forma como se deben identificar estos buses. La identificación tomará lugar a través del Fondo de Mejoración del Producto Aruba, que buscará identificar estos turbuses con características de esta área de la isla. Esta nueva ruta con destino a San Nicolás recibirá un mercado fuerte también de parte de las oficinas de turismo ATA, que harán gran promoción a nivel local para motivar a los turistas que lleguen a Aruba a conocer San Nicolás. El ministro Otmar Oduber indica que de parte del gobierno y por su parte harán su máximo esfuerzo para lograr la meta que fue propuesta y es el futuro de San Nicolás. Más de 1000 locales del mercado más grande de la ciudad de Guatemala fueron consumidos por las llamas. Un cortocircuito es la aparente causa del fuego. Conforme han pasado las horas, los comerciantes del mercado La Terminal han podido observar cómo sus negocios quedaron reducidos a cenizas luego del voraz incendio que se originó en ese lugar. Gracias, es un gusto poder saludarles desde Ciudad de Guatemala para darles pormenores acerca de lo que ocurrió en el mercado de La Terminal, que fue consumida una buena parte por las llamas que comenzaron esta madrugada, un incendio de grandes magnitudes. El reporte preliminar da a conocer que todo se trató por un cortocircuito. La labor de los bomberos fue complicada porque no contaban con suficiente agua para poder controlar este fuego que amenazaba con propagarse hacia otros lugares. Hemos preparado la siguiente crónica con detalles de todo lo ocurrido en el mercado La Terminal. Una enorme columna de humo cubrió el cielo de la ciudad desde tempranas horas de este día. Mientras un voraz incendio consumía desde las 2:30 de la mañana varios locales del mercado La Terminal en la zona 4 de Guatemala. Los bomberos trabajaron incansablemente con la ayuda de varias personas tratando de sofocar las llamas. La desesperación de los vendedores por sacar algunas pertenencias era constante. Hubo quienes hasta arriesgaron su vida por proteger el esfuerzo de tantos años. Sí, señor, esa es la que estamos comiendo, es la que nos da el dinero, pero ya no tenemos nada, nos quedamos sin nada, no tenemos nada ahorita, señor. Qué tristeza que uno que está pasando eso. Los gritos solicitando agua, otros ayuda. Y bomberos coordinando se escucharon durante varias horas. Algunas personas con baldes y cubetas trataban de ayudar a los bomberos, pero el fuego era incansable. El llanto, el dolor de la gente era abrumador.
En el lugar había tantos curiosos que durante momentos entorpecieron la labor de los bomberos y el incendio continuaba. Algunos vendedores corrieron con mejor suerte y lograron sacar su mercadería, pero otros solo llegaron a ver el estado de su local, pues fueron los primeros en quemarse. Yo estaba durmiendo, como a las 3 de la mañana me llamaron y me dijeron de que se estaba quemando el mercado, pero nunca me imaginé que era grande, pues. Otros con lágrimas agradecieron estar vivos y a pesar que perdieron todo, tienen la esperanza de volver a empezar. La verdad que es pérdida, ahí sí que general en lo que nosotros del mercado estamos, porque nos cuesta entender la situación en la cual estamos, pero también tenemos que ser un poquito fuertes, ¿verdad? Y hay bastantes compañeros que fueron más afectados también, pero bastantes, locales bastantes, donde quedaron, ahí sí que solo escombros, ya no hay nada. Al lugar llegaron bomberos de diversas compañías, tanto departamentales como metropolitanas, realizando un trabajo conjunto, al igual que elementos de la Policía Nacional Civil que prestaron apoyo y resguardaron la zona. Se estima que más de 1000 locales fueron pasto de las llamas. Con información de Azucena Alvarado, Azteca Noticias. La diputada opositora de Venezuela, María Corina Machado, en su visita a Lima, Perú, señaló que seguirá siendo representante de su pueblo, pese al anuncio de destitución hecho por el presidente de la Asamblea Nacional de este país, Diosdado Cabello. El anuncio fue hecho cuando la opositora al régimen de Nicolás Maduro se encontraba en pleno vuelo a punto de llegar a Lima para participar en el encuentro de la Fundación Internacional de la Libertad que promueve el escritor Mario Vargas Llosa. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, alegó que María Corina Machado había violado la ley al aceptar representar a Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Lo que es cierto es que esa señora era diputada y ella misma, igual que Chacomel, se mató. Ella misma dejó de ser diputada, aceptó un cargo y ejerció un cargo y ejerce un cargo en este momento. Apenas puso un pie en nuestro país, la representante venezolana respondió a través de las redes sociales a esta decisión. Aterrizando en Lima, señor Cabello, yo soy diputada a la Asamblea Nacional mientras el pueblo de Venezuela así lo quiera. María Corina Machado, uno de los rostros más representativos de la oposición al régimen totalitario venezolano, fue recibida con gritos y aplausos en el auditorio de la Universidad de Lima, donde se realizó el evento. El propio Mario Vargas Llosa la condujo hacia el estrado principal. Ya en el lugar, un grupo de venezolanos entonó el himno de ese país, a los que se sumó, colocándose la mano sobre el pecho, la emocionada diputada. La opositora rechazó la decisión de la directiva del Congreso de su país, controlado por el chavismo. Yo soy María Corina Machado, soy diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, electa por el pueblo de Venezuela, del Estado Miranda, y seguiré siendo diputada a la Asamblea Nacional mientras tanto el pueblo de Venezuela así lo quiera. Machado mostró su disposición a volver a su país y enfrentar la decisión a la que calificó de ilegal. Por su parte, el gobierno venezolano anunció que al perder su inmunidad parlamentaria, Machado será investigada por el Ministerio Público por promover las marchas en contra de Nicolás Maduro. Y sobre lo que está pasando con la situación de Tiara Air, acerca de los vuelos, la suspensión que tuvo y más aún viendo que es una aerolínea que transporta a ciudadanos venezolanos y si vemos que es el segundo mercado más importante de Latinoamérica para el turismo de Aruba, es importante analizar la situación de la operación de estos vuelos. Consultamos con las oficinas de turismo de la isla y esto fue lo que nos indicaron. Sobre la situación que ha pasado nuestra compañía aérea local, Tiara Air, se prenden las alarmas sobre cuál sería la acción a seguir si esta aerolínea, en dado caso, para sus vuelos operacionales, viendo que su potencial es Venezuela y este es el segundo mercado de Latinoamérica más importante para nuestro turismo. Consultamos a la Oficina de Turismo de Aruba e indicaron que, referente al año 2013, Tiara transportó cerca de un 24% de todo el mercado procedente de Venezuela que entró a la isla. La aerolínea Acerca trajo el 18% de los venezolanos. Venezolana trajo el 10%. Aruba Airlines el 10%. Laser trajo el 9% de los venezolanos. Aerotui el 6%. Private el 5%. Gol el 4% y el otro 20% restante de los venezolanos fue transportado por otras aerolíneas venezolanas.
Referente al año 2014, Incel Aid añadirá vuelos desde Venezuela con destino a Aruba, viendo la situación por la que está pasando Tiara Air. Según lo que indica la Oficina de Turismo de Aruba, si es necesario, otras aerolíneas transportarán turistas venezolanos que tengan la intención de venir a nuestra isla, pero siempre y cuando se presente la necesidad y Tiara Air o las otras compañías mencionadas no pueden cumplir con la demanda de vuelos provenientes del país venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó la muerte de la intérprete de lenguas del canal Venevisión, Adriana Urquiola, quien fue asesinada la noche de este domingo en la urbanización Los Nuevos Teques, en el estado de Miranda. Brindó toda la seguridad a sus familiares. Y lamentamos la pérdida de esta joven venezolana, de verdad. Estamos apoyando a su familia y acompañándolos en su dolor. Adriana Urquiola, que en paz descanse. Honor y gloria a ella como mujer trabajadora, que en estos hechos violentos, allí, producto de esa guarimba, el Tribunal Supremo de Justicia tiene grandes responsabilidades para obligar a este gobernador a cumplir con la ley y con los ciudadanos, sino que se vaya definitivamente el gobernador de Miranda, pusilánime, cobarde, por su culpa precisamente está sucediendo buena parte de este golpe de Estado. ¿Y qué tal esto? Una mujer ocultó a su hija de 10 días de nacida en un bolso de mano para intentar sacarla del Hospital San Juan de Dios en Chile. Acción fue desbaratada por los sistemas de seguridad del recinto. La madre tenía prohibido acercarse a la pequeña por sus problemas con adicción a las drogas. Es para no creerlo, pero al interior de este bolso viaja una guagua de solo 10 días de vida. Su madre la ocultó ahí para sacarla de pediatría y huir del Hospital San Juan de Dios. El problema fue de una señora que entró con un bolso, no sé cómo habrá entrado, pero la cosa es que entró y metió a la guagua dentro del bolso, hombre, y se la llevó. Claudia Rodríguez Campos, de 35 años, tenía prohibición de llevar a la niña a su casa por una supuesta adicción a las drogas. En base a un recurso de protección que el Servicio Social de este hospital puso en favor de esa menor en contra de la madre por grave abandono de obligaciones maternales, en atención de que ella en el embarazo consumía gran cantidad de drogas. Sin embargo, su familia asegura que la adicción está superada y que intentó llevarse a la niña porque, como cualquier madre, no soportaba estar sin su hija. Ella está desesperada por su hija. Ella luchó mucho para tener a su bebé y de que un momento a otro por un hombre que hable puras mentiras llegue y se la quiten, ella está desesperada. El médico de turno y un guardia lograron detenerla y tal como se ve en las imágenes, la misma mujer llevó en sus brazos a la pequeña Catalina de regreso a pediatría. Funcionaron bastante bien los protocolos de seguridad. El tiempo de respuesta, para que usted lo tenga presente, fue de 52 segundos. La familia de la mujer advierte que lucharán por la pequeña Catalina. Si es necesario que me la entreguen a mí, yo y mi hija nos podemos hacer cargo con la niña. El derecho lo pierde solamente cuando se tramita una susceptibilidad de adopción y se prueba realmente con medios probatorios que ella no cumple con las condiciones para hacerse cargo de su niño. Mientras de esta desesperada madre nada se sabe. El Sename anunció que solicitará protección para los 2 hijos más pequeños de Claudia, antes que el tribunal resuelva cuál será el futuro de la pequeña Catalina el próximo 14 de abril. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.